amén. Aunque ese amén está medio desvirriado, pero bueno, lo bueno fue que dijo amén. Me da gusto verle en la casa del Señor en este inicio de semana. Y antes de entrar en el consejo de la palabra, pues le voy a pedir que salude al que esté a su lado, le diga, nos da gusto verte, bienvenido. Y mientras les voy a pedir a los muchachos que me pongan por ahí en la pantalla la portada del tema que vamos a ver el día de hoy. Amén, te adoramos. Estamos contentos, pero a la vez triste porque son los últimos días que Alex está con nosotros. Él regresa a la escuela y bueno, nos quedamos otra vez sin bebé por otro ratito, porque es el bebé de la casa. Pero gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mientras los muchachos se preparan, yo le voy a invitar para que no haga otro movimiento a que vaya al libro de Ezequiel, capítulo 12, versos 21 al 25. Te adoramos, Señor. Esperemos que los muchachos pongan ahí la portada y se vaya dando cuenta del qué tema vamos a tomar el día de hoy. Y mientras ellos lo hacen, ya está conmigo en Ezequiel capítulo 12, verso 21-25. Amén. Unos dicen, no, ¿dónde está Ezequiel? Pues no lo encuentro. Bueno, sáquelo de perdida en Google. Dice la palabra del Señor ahí en Ezequiel capítulo 12, verso 21 al 25. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparece toda visión. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Padre, en esta hora hemos bendecido tu nombre a través de la alabanza, hemos glorificado, te hemos traído una ofrenda de adoración a través de la alabanza. Ahora yo te pido, Señor, que dispongas todo nuestro ser, alma y espíritu, para traerlo como un sacrificio delante de ti, y que de esta manera tú vengas y tomes el control de nuestra mente, nuestra voluntad, de todo nuestro ser, y que no simplemente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella, y que la palabra que hoy va a ser sembrada en nuestro corazón, Señor, la pongamos por obra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. Como ustedes pueden ver, hoy les voy a hablar de Dios es fiel y para siempre su misericordia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Fíjese que estando en la ducha, el Señor habló a mi corazón y me hizo una pregunta. Y me dijo, ¿tú crees que yo soy fiel? ¿Qué cree que le respondí? ¿Qué le hubiera respondido usted al Señor? Sí, Señor, yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú eres fiel y que tu misericordia es para siempre. Así le contesté al Señor. Y el Espíritu Santo volvió a hablar a mi vida y me dijo, entonces, ¿por qué ustedes son tan infieles? Y cuando me dijo, ¿por qué entonces son tan infieles?
me humillé delante de Dios, ahí en la regadera, empecé a llorar como niño y le dije, perdóname, Señor. Y para dejar la base de lo que les voy a hablar hoy, de que Dios es fiel, yo quiero decirle que uno de los atributos de Dios es precisamente que Él es fiel. Y si Él dejara de ser fiel, entonces Él dejaría de ser Dios. Por eso la Biblia dice, pónganme por ahí el texto de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13, un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 2:13. ¿Ya está? Porque dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces esto nos deja dos cosas bien claras que en esta hora yo quiero dejarla en su corazón. Nosotros aceptamos parte de este texto, pero parte de este texto lo ignoramos o lo desechamos. Porque reconocemos que el atributo de Dios y por el cual Él es Dios y no se puede negar a sí mismo es porque Él es fiel. Pero muchas veces, aquí entra la parte que nosotros muchas veces confundimos o malinterpretamos, porque dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y entonces esto nos lleva a creer que aunque yo no le busque, que aunque yo peque, que aunque yo viva una vida no agradable delante de Dios, no hay problema, porque la fidelidad y el amor de Dios está en mi vida. Y ahí es donde muchas veces confundimos la fidelidad con la misericordia y la gracia de Dios. Y por eso quiero dejar asentada esta base. Si va conmigo a Primera de Corintios capítulo 1 verso 9, mire lo que dice Primera de Corintios 1:9. Usted lo está viendo en la pantalla. Dice, fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted andaba pasando por ahí y sintió la necesidad de venir y buscar a Dios. No, eso es una mentira. Usted y yo jamás pensamos buscar a Dios. Usted y yo jamás pensamos serle fiel a Dios. Pero Dios, en su atributo de Él ser fiel, por eso empieza el texto diciendo, fiel es Dios. Y porque Dios es fiel, nosotros hemos sido llamados al arrepentimiento, a la salvación. El Espíritu Santo vino a redarguir nuestro corazón, nuestras vidas, para que viniéramos a Cristo Jesús. Por lo tanto, yo lo quiero llevar a recordar qué es la fidelidad. La fidelidad es la prueba de fuego en la relación. En toda relación, la fidelidad es una prueba de fuego. La fidelidad dice que lo entrega todo sin esperar nada a cambio. Y dígame ahora, si los matrimonios o muchos no se comprometen porque no están seguros de que ellos puedan obtener a cambio algo. Muchos no quieren hacer las cosas porque si no tienen algo a cambio, entonces no quiero hacer nada. Dice que la fidelidad es la renuncia de todo para velar por el bienestar del otro.
La fidelidad es soltar lo que se tiene para compartirlo. Entonces la fidelidad nos habla de un corazón dispuesto a dar más que recibir. Y hoy en día le pedimos a Dios que nos dé bendición, que nos dé salud, que nos dé esto, que nos dé marido, nos dé esposa, nos dé hijos, nos dé todo. Pero nosotros no estamos dispuestos a ofrecerle nada a Dios. Ser fiel es un sinónimo de lealtad, nobleza, amor, confianza, honestidad, seguridad. Mire todos los sinónimos de fidelidad. Y yo quiero decirle que como seres humanos intentamos ser fieles y muchos lo somos, pero en algún momento fallamos. Y la pregunta es entonces, ¿por qué si yo conozco y creo firmemente que tengo un Dios fiel, que Él permanece fiel sobre todas las cosas, y yo busco serle fiel, entonces ¿por qué no puedo serle fiel a Dios? Usted dirá, bueno hermano, estoy en un cuerpo que todavía tiene tentaciones. Hermano, todavía soy débil. Hermano, todavía me falta conocer de Dios, etcétera, eso. Pero déjeme decirle que no. Hoy quiero que descubramos por qué somos débiles, infieles ante Dios. No fallamos porque seamos infieles a Dios. Fallamos porque en muchas ocasiones no somos sinceros, honestos, ni actuamos con nobleza. Mire lo que nos lleva a la... Ya se está cayendo hasta el agua. Mire lo que nos lleva a entender. Usted y yo no podemos ser infieles porque nos falta más espiritualidad. Usted y yo no somos infieles a Dios porque nos falta más conocimiento. No. Mire por qué usted y yo somos infieles. Somos infieles porque no somos sinceros. No hay honestidad en nosotros. Y entonces esto me llevaba a decirle al Señor, Señor, enséñame. ¿Por qué mi fe está fundada? ¿Por qué mi fe está inmovible en creer que tú eres fiel sobre todas las cosas? Pero entonces enséñame, Señor, si yo busco tu rostro, Señor, si yo aparto tiempo para ti, Señor, entonces ¿por qué soy infiel? Y es ahí donde yo quiero concluir con el mensaje, que entendamos por qué somos infieles. Hoy en día hay un problema, porque a menudo confundimos la fidelidad de Dios con la misericordia de Dios. Y eso no es lo mismo. Hoy nos queremos basar en la misericordia de Dios y la gracia de Dios para todo. Y en la fidelidad de Dios. O sea que yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo vivir como yo quiera. Yo puedo pensar como yo quiera. Yo hago lo que yo quiero, como yo creo, como yo pienso. Al cabo Dios es bueno y Él me cuida. Hay gentes que se dedican a delinquir, se dice la palabra. Son delincuentes, rateros, asesinos. Y muchos de ellos se ponen en las manos de Dios para que Dios los cuide para ir a hacer sus fechorías. Hay muchas veces que nosotros le decimos, Señor, yo sé que está mal, pero ayúdame. Dígame si no. Porque hemos malentendido la fidelidad y la misericordia de Dios. Y pensamos que la fidelidad y la misericordia de Dios es que tenemos un Dios tan bueno, que nosotros podemos pecar y podemos hacer lo que queremos y no pasa nada, porque aunque yo soy infiel, Dios está esperándome ahí a ser fiel.
Pero mire, la misericordia es el poner el corazón en la miseria. Usted sabe cuando le dicen, usted está en la miseria, ¿qué le dicen? Que usted no tiene nada. Entonces, cuando hablamos de misericordia, cuando Dios le dice, usted sea misericordioso como Dios es misericordioso, le está diciendo, ponga su corazón en la miseria de la otra persona. Es decir, ámelo como es. Y cuando Dios es misericordioso, no es porque nos esté permitiendo pecar y hagamos lo que hagamos y digamos Dios es bueno porque Él sigue siendo fiel y misericordioso. No, la misericordia de Dios es que aunque estemos bien torcidos, aunque seamos lo que seamos, rateros, ladrones, asesinos, lo que seamos, Dios pone su corazón en nuestra miseria y tiene amor para nosotros. Y todo aquel que busca a Dios y todo aquel que se arrepiente, Dios le perdona, sea cual sea su pecado, no importando lo que haya hecho. Esa es la misericordia de Dios para siempre. Por eso dice, la misericordia de Dios está para siempre, porque su corazón siempre está en nuestra miseria, esperando que nos volvamos a Él. Pero dice la Biblia que un día su misericordia, ¿qué va a pasar? Va a terminar. Por eso dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. La misericordia de Dios está desde el principio hasta el final de la eternidad a la eternidad. Fíjate que antes que nosotros naciéramos, en el inicio, antes ya estaba la misericordia de Dios. Y aún en la eternidad Dios va a tener misericordia de nosotros. ¿Dónde lo dice? Salmo 103, verso 7. Mira lo que dice el Salmo 103, verso 7. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre lo que les temen. Subraya ahí algo. La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero ¿qué dice? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios. Ahorita todavía no me voy a meter en eso, porque lo voy a asociar más adelante, pero quiero que lo subrayes. Ahora voy con la fidelidad. ¿Ya entendiste la misericordia de Dios? ¿Sí la entendiste, verdad? Ahora vamos con la fidelidad. Se necesita la fidelidad para poder perseverar al final en nuestros tiempos. Un ejemplo muy clásico es el matrimonio. En el matrimonio hay diferentes maneras de pensar, hábitos, costumbres. Y hoy en día la gente, el diablo los ha engañado porque no quieren comprometerse en el matrimonio, porque aparentemente no han encontrado una persona afín a ellas. ¿Y sabe cuándo va a encontrar una persona afinidad a usted? Nunca. Porque Dios nunca nos ha hecho igual a nadie. Eso es una mentira rotunda. ¿Y ahora qué hacen? Me junto y vivo en unión libre a ver si nos entendemos, a ver si esto, y si estoy entendiéndome, y si verdaderamente esta persona es afín a mí y esta persona, entonces le soy fiel y me caso. ¿Y sabe cuándo se va a casar? Nunca. Porque se va a dar cuenta que no va a haber fidelidad. Entonces la fidelidad nos lleva como la amistad. Yo admiro, por ejemplo, algunas amistades como la veo en Gaby, en Viole, que desde primario, de secundaria, o no sé, desde la universidad, ellas siempre han estado juntas. ¿Usted cree que Gaby no se ha enojado con Viole? ¿O Viole con Gaby? ¿O han tenido algún problema? Claro que sí. Pero ¿por qué han permanecido en esa amistad tan hermosa?
¿Por qué hay matrimonios de 40, 50 años o mueren y se muere uno y al ratito se muere el otro? ¿Por qué cree que pasa esto? Porque todo era color de rosas, porque no había ningún problema. No, porque se necesita perseverar aún en medio de las diferentes circunstancias, sean adversas o como vengan, perseverar hasta el final de nuestros días. Y nosotros tenemos que entender que para poder llegar un día a la presencia del Señor, necesitamos que serle fiel a Dios, momento a momento, día tras día, hasta que lleguemos a su presencia. Ahora, la fidelidad pone una disponibilidad para escuchar. ¿Me está entendiendo? Si verdaderamente yo quiero serle fiel a Dios, yo tengo que tener en mi mente que yo tengo que perseverar, pase lo que pase, venga lo que venga, tenga o no tenga. Por eso Pablo dijo, yo he aprendido a estar en la abundancia, pero también he aprendido a ¿qué? A estar en la miseria. Pero mi fidelidad a Dios es la misma en la abundancia que es la misma en la miseria. ¿Y eso qué trae? Que la fidelidad pone una disponibilidad en tu vida para escuchar y para que nunca se apague el fuego en tu corazón. ¿Qué pasa cuando viene por primera vez el amor de Dios a nuestra vida, lo que conocemos como nuestro primer amor? Andamos encendidos con fuego, motivados, no faltamos a ningún culto, queremos servir a Dios en cualquier parte, hermano, esto. Pero ¿qué pasa después? Estoy desanimado, ya no quiero ir a la iglesia, ya no es. ¿Por qué no perseveraste? ¿Por qué no perseveras? Pastor, ahora sí voy a orar todos los días. Pastor, ahora sí voy a orar antes de acostarme. Pastor, ahora sí voy a leer la Biblia. Y pasó esta semana. ¿Y por qué no perseveraste si lo hiciste? Porque eso habla de nuestra infidelidad. Porque nuestra fidelidad, o porque la fidelidad implica firmeza, implica certeza, implica permanencia. Entonces cuando yo soy fiel, yo estoy firme. Por eso dice su palabra que estamos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Le estamos siendo fieles. Tenemos la certeza, la seguridad. Y cuando hablamos de certeza y seguridad, estamos hablando de ¿qué? De fe. Y yo creo que todos decimos tener fe en Dios. Y cuando usted dice yo tengo fe en Dios, usted está diciendo yo le soy fiel a Dios. ¿Se había puesto a pensar eso? ¿Se había puesto a pensar eso? Es muy fácil decir yo tengo fe en Dios, pero cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia, estoy metido en el temor, estoy metido en la duda, estoy metido en el desánimo y estoy de una manera u otra quitado de la visión de la fidelidad de Dios. Porque si realmente yo conozco un Dios fiel, mi fe tiene que permanecer firme, certera y permanente, pase lo que pase, aún hasta la muerte. ¿Por qué yo tengo que ser de esa manera? Porque yo sé que la fidelidad en la cual yo también estoy poniendo mi fidelidad viene de un lugar que está firme, establecido y duradero, que es el trono donde está sentado Dios. Y que si Dios es infiel, entonces lo que yo haga ya para nada sirve. Amén. Por eso es una virtud, un atributo de Dios de ser firme, de ser fiel, aunque nosotros seamos infieles. Pero esto no quiere decir que usted puede vivir en pecado, yo puedo vivir en pecado, que yo no puedo estar firme, que yo no puedo tener certeza y yo decir que de todos modos Dios sigue siendo fiel conmigo.
Usted sabe que la fidelidad es inmutable. ¿Sabe la palabra que significa inmutable? Que no es ahorita una cosa y mañana otra. La Biblia dice que Dios no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él va a ser el mismo por siempre. Porque la fidelidad de Dios es inmutable, es inquebrantable. La fidelidad de Dios es el fundamento sobre el cual Él puede construir, y usted debe despreocuparse de que se le va a caer lo que usted construya. Porque la fidelidad de Dios es 100% segura. ¿Cuántos los creen? Amén, aleluya. Bueno, 2, 3 por ahí no lo dudaron, yo creo. Estoy estableciendo la base para que no nos quede ninguna duda que el Dios que usted ha creído, que el Dios que yo he creído, que el Dios que está en mi vida, que la fe que yo he puesto en Dios es porque Dios es fiel. Y Él nunca puede ser infiel. Por eso yo puedo apoyarme confiadamente en Dios, confiadamente. Porque tanto Él es firme en efecto como en solidaridad. Él es firme en su voluntad de cumplir sus promesas. Y yo no sé a cuántos de aquí el Señor les ha dado promesas. Y usted tiene que tener la seguridad, la certeza de que esas promesas se van a cumplir en su vida. Porque tiene un Dios que es fiel. Es un Dios que no hay problema con Él de que hoy le diga una cosa y mañana le diga, ay, perdón, ya ni me acordaba. Mire lo que dice Isaías 55:11. Isaías 55:11, ¿qué dice? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de este pasaje? Que para Él no hay obstáculo, para Él no hay circunstancia, para Él no hay enfermedad, para Él no hay epidemia, para Él no hay nada que lo pueda hacer que su palabra no se cumpla en usted y en mí y traiga el efecto para el cual Él la puso en nuestro corazón. ¿Cuántos están inyectando la fe? Amén. Una inyección sota de B12 de fe, paz, para que sus músculos y todo su cuerpo se fortalezca. Bueno, pues ahí le va otra, Deuteronomio 7:9. ¿Qué dice Deuteronomio 7:9? Conoce pues que Jehová, tu Dios, no es el Dios del vecino, no es el Dios del pastor, no es el Dios del hermano aquel que es muy espiritual, sino que dice tu Dios. Aleluya. ¿Mi Dios qué? Tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Te fijas cómo la fidelidad y la misericordia van siempre de la mano? Que guarda el pacto de su fidelidad y su misericordia. Ay, vuelve otra vez aquí a subrayar esto. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces esto nos dice que la fidelidad de Dios es una fidelidad generacional. Que si yo le soy fiel a Dios, mis hijos le tienen que ser fiel a Dios, y los hijos de mis hijos también le van a ser fiel a Dios. Pero aquí, tanto en el pasaje que leímos en el Salmo 103, como aquí en lo que estamos hablando en Deuteronomio 7:9, hay algo muy interesante. Que yo les dije que la fidelidad y la misericordia de Dios no es que porque yo estoy mal y yo estoy en pecado
y no me pasa nada, es porque Dios es muy bueno y porque Dios es fiel y me cuida. No. Aquí claramente nos dice que la fidelidad y la misericordia de Dios no es para todos. Entonces esto rompe con el esquema de que si yo me porto mal y que si yo no obedezco a Dios y yo hago lo que me da la gana, de todos modos Dios es muy bonito, es amoroso y Él me cuida en sus manos. No, no. Dios va a cuidar. Dios va a tener misericordia. Dios va a ser fiel a todas nuestras generaciones, siempre y cuando dos cosas. Que dice que lo amemos y guardemos sus mandamientos. ¿Qué es lo que nos lleva a ser infieles a Dios? Creo que hoy estamos en un día donde la infidelidad es uno de los pecados más predominantes en el hombre. ¿Sabe por qué? Porque ya no se siente ligado a la palabra empeñada. Antes no había necesidad de un contrato, de nada. Porque te decían, te doy mi palabra. Empeñaban su palabra y tronara, relampagueara y lo que pasara, no se hacían para atrás. Hoy se ha perdido la confiabilidad de empeñar la palabra. Es más, hoy hasta te truenan así el dedito, te lo juro. Y al día siguiente te están fallando. Por eso la Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Y esto está hablando de la fidelidad a tu palabra empeñada. ¿Cuántos le han empeñado no su palabra, sino su corazón a Dios? Cuando usted le dijo, Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Entra en mi vida. Hágase tu voluntad en la tierra como en mi vida. Desde ese momento usted y yo estamos empeñando nuestra palabra de fidelidad a Dios. Pero creo que de una u otra manera hemos sido infieles a Dios. Pero algo quiero dejar en esta tarde en tu corazón. No nos queda ninguna duda de que la naturaleza de Dios es fiel. Por lo tanto, si esta tarde tú estás reconociendo y reconoces que tienes en tu vida, en tu corazón, un Dios fiel, y que su fidelidad brota de un lugar que está establecido porque Él está sentado en su trono de amor, de fidelidad y de misericordia. Entonces deberías de preguntar, mi fidelidad hacia Dios también tendría que ser inmutable, inquebrantable. Nuestra fe debería estar fundamentada en el saber que nuestra fe está puesta en un Dios que es 100% creíble. Ahora ahí te va. Tú sabes que la fidelidad de Dios es como un cinto. Yo uso mi cinturón para que no se me caigan los pantalones.
un cinto trae muchas ¿qué? Muchas aplicaciones. Y yo quiero llevarte al Salmo 89:8. Salmo 89:8. Mira lo que dice. Dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hace la pregunta: ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu verdad está en el entorno de ti. Te adoramos. Isaías 11:5. Ahí va lo que le digo. Salmo 89:11 está hablando de que Dios es el único, que Dios, no hay duda de que Él es que Él es fiel. Pero mira lo que dice Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Estás conmigo en Isaías 11:5? Y será la justicia. Ahorita todo lo relacionamos, la fidelidad de Dios, con el amor de Dios. Y tienes que amar a aquel porque eres cristiano. Y tienes que llevártela bien con aquel porque eres cristiano. Y tienes que esto. Y cuando nosotros no empatizamos con aquellos que no empatizan con Dios, entonces lo primero que nos dicen: y pues que no eres cristiano. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Y muchas veces nosotros decimos: ay, pues sí, yo soy cristiano, ¿verdad? Y pues te tengo que amar como eres y ser como así, no importa. ¡No! Yo soy la luz de este mundo. Yo soy la sal de este mundo. Yo no puedo ir a la corriente de este mundo. La luz, por muy pequeña que sea, afecta a la oscuridad, va en contra de la oscuridad. La comida, cuando está insípida, por poca sal que tú le pones, trae sabor a la comida. Esto significa que usted y yo, cuando somos fieles a Dios, no podemos tener una empatía, no podemos ir con la corriente del mundo, porque la fidelidad de Dios nos va a llevar obligatoriamente a ser contrarios a este mundo. A que el mundo no nos quiera, a que el mundo no nos persiga, a que el mundo nos persiga, nos diga fanáticos, nos diga homofóbicos, nos diga locos. Ahora, si usted va a Éxodo 39:1, Éxodo 39:1 nos da a entender el por qué Isaías habla que nuestro Señor Jesucristo sería la justicia y su cinto su lomo, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Porque en Éxodo 39, verso 1 al 5, el Señor manda a Moisés a que él hiciera las vestiduras sacerdotales y también el efod, que era como un cinto que iban aquí en el, como algo aquí que llevaban en el pecho. Pero el Señor le establece que tenía que llevar ciertos colores, y le pone ahí que debería ser de oro, de azul, de púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Cuántos elementos le dije? 5. Oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y el cinto también tenía que ser construido con los mismos elementos, con los 5 elementos esos. ¿Y por qué tenían que ser el cinturón de los mismos 5 elementos? Ahí más adelante usted lo puede ver. Dice que los elementos tenían que ser
unidos en el cinto referente para sujetar nuestra vida a través de la fidelidad de Dios. Dice que Dios, su fidelidad es como ese cinto que une, que sujeta su fidelidad con mi fidelidad. Por eso, cuando usted vive en fidelidad a Dios, nada ni nadie lo puede dejar de sujetarse a Dios. El diablo no le puede hacer absolutamente nada. Dios nunca olvida ni falta su palabra. Él nunca la dice dudando. Él nunca dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y pues si tus hijos creen, si tus hijos a lo mejor sí se acuerdan, pues van a poder ser salvos. No, Él no duda. Él dice, cree tú, sé fiel tú, y yo voy a hacer que tus hijos también sean fieles. Y tú tienes que tener esa firmeza, esa seguridad. Pero también tenemos que entender que así como Dios es fiel y misericordioso, también es Dios de juicio. Porque Dios no es hombre. Ahí lo dice Números 23:19. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Si Él te ha dicho algo, Él lo va a hacer. Pastor, pero han pasado tiempo y no veo cumplida la promesa. Y es lo mismo que le estaba pasando al pueblo de Dios. El pueblo creía en Dios. El pueblo sabía quién era Dios. El pueblo sabía que sus antepasados habían salido de la esclavitud, que habían llegado a la tierra prometida, que habían sido bendecidos con la tierra prometida. Pero ¿sabe qué pasaba con el pueblo? Fácilmente se desviaba de la fidelidad a Dios. Y aunque Dios era fiel, ellos obstinados en ser infieles. Y es aquí donde yo quiero terminar. ¿Por qué entonces somos infieles? Si no tenemos ninguna duda de que tenemos un Dios fiel. ¿Te has preguntado eso? Porque si Dios te da la seguridad, la certeza de que si tú le amas, que si tú buscas su rostro, tú eres su hijo, su hija, Él va a ser fiel contigo. Entonces, ¿por qué tú y yo muchas veces no somos fieles? Hay un factor bien tremendo. Y para poder entender este factor, tenemos que entender lo que pasó en Ezequiel. Ve conmigo a Ezequiel capítulo 2, verso 3. Ezequiel capítulo 2, verso 3. Me parece que estos ya no vienen ahí en los acetatos, porque vamos rápidamente a irnos así a un contexto bíblico para aterrizar en lo que te quiero enseñar en esta tarde. Ezequiel capítulo 2, 3, te lo voy a parafrasear. Dice que el Señor vino a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, yo te envío. ¿A quién lo enviaba? No a los pecadores, sino lo enviaba a quienes, al pueblo, a los hijos de quién, de Israel. Dios, la fidelidad y la misericordia de Dios no va a ser para los impíos, sino va a ser para los hijos de Dios. Por eso Él levanta al profeta Ezequiel y le dice: yo te envío a mi pueblo,
a mis hijos. Pero también hace una aclaración. Pero mis hijos, ¿qué son? Gente rebelde que se han rebelado contra mí. Ellos, y les recuerda, les dice, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. En otras palabras, les está recordando que cuando el pueblo salió de Egipto, vio como el Señor los salvó de los egipcios al pasarlos por el mar abierto. Les dio de beber agua en el desierto por 40 años. Su calzado no se desgastó, su vestido no se rompió. Hubo sanidades, hubo milagros tremendos. Y aún así el pueblo, que dice: tus padres fueron rebeldes y ahora tú también estás siendo rebelde. Ve al verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Mas le dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Y le dice: no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Es necesario que la iglesia empiece a entender que somos los hijos de Dios. ¿Somos qué? El pueblo de Dios. No cantamos: somos el pueblo de Dios. No lo cantamos. Bueno, pues dice el Señor: ustedes que son mi pueblo, ustedes que yo les he llamado, que no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Que antes no eran hijos porque no vine a ustedes, pero ahora los he injertado en el árbol de la vida y ahora son hijos. Dice el Señor: tú sí crees. Quizá ahorita muchos judíos todavía no creen, están esperando el Mesías. Pero tú y yo no somos judíos, somos gentiles, pero hemos tenido fe en ese Dios fiel y estamos creyendo y estamos esperando que se cumpla su promesa de que un día aparecerá en las nubes y seremos arrebatados a Él al cielo y estaremos por la eternidad con Él. Eso es lo que estamos creyendo. Y nos da un encargo, dice: abre tu boca y come de lo que yo te doy. ¿Y qué cree que le dio a comer el Señor? Unas pupusas o unos taquitos al pastor. ¿Dónde nos dice qué fue lo que le dio de comer? Ezequiel 3, 1 al 4. ¿Qué dice? Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. ¿Y qué halló? Un libro que era la palabra de Dios. Y háblale a la casa de Israel. Oh, qué tremendo nuestra fidelidad es cuando nosotros empezamos a comer esta palabra. Y cuando esta palabra empieza a transformarnos, y cuando esta palabra nos empieza a santificar, y cuando esta palabra empieza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, cuando esta palabra verdaderamente viene a hacer un efecto en fe en mi vida, que no nada más la fe la tengo en la mente, que no nada más la fe la tengo en un conocimiento, sino que la fe la pongo por obra, porque la fe sin obras es muerta. Y el Señor por eso nos ha dicho: vayan por el mundo y háblenles y hagan discípulos. ¿Y qué ha estado haciendo la iglesia hoy en día? Está encerrada en la iglesia, está temerosa, está dudando. No le predica a la gente, no le importa que miles se vayan al infierno, les importa más las estadísticas de los cientos que se mueren por una pandemia. Pero no les interesa los miles que se están yendo al infierno, porque la iglesia sigue con la boca tapada, porque la iglesia no abre la boca y les habla a la gente diciéndoles que Cristo viene pronto y que es cierto, Dios es fiel y misericordioso y hay amor, pero ese amor, esa misericordia se va a acabar un día. Y todos aquellos que no se arrepienten, todos aquellos que no le reciben como su Dios y Salvador, se van a ir al infierno.
¿Se fijan dónde somos infieles? Verso 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Esto habla de que Dios debe de estar en lo más profundo, en nuestras entrañas, en nuestro vientre, en nuestro interior. Dice que comas de este rollo. Nuestro vientre, para que lo entiendan, nuestras entrañas, ¿sabe qué? Para que lo entienda literalmente, son nuestras tripas, nuestro estómago. ¿Y qué le está diciendo? Come este rollo y que tu vientre, que tus tripas, tu estómago, ¿qué haga? Lo empiece a digerir, lo empiece a ¿qué? Para que te alimente, para que te revivifique, para que vuelvas a la vida. Si tú comes pura comida chatarra vas a estar anémico, débil. Pero si tú empiezas a comer comida saludable, ¿qué va a hacer? Te va a dar un color hermoso en tu piel, en tu cabello. Te vas a sentir con energía, rejuvenecido. Y es lo que está diciendo Dios. ¿Sabes qué, iglesia? Si quieres verdaderamente ser fiel, empieza a comer mi palabra, que tu vientre empiece a digerir, que mi Espíritu Santo te empiece a mover, a abrir tu boca y decirles que yo les amo, que yo soy misericordioso, que yo soy fiel, pero que necesitan arrepentirse. Y cuando el profeta empezó a digerir aquel libro, él empezó a decir: yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Mira lo que es la palabra del Señor, dulce. Y dice el 4, luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos, no como lo tú piensas o como tú crees, sino conforme a mí, a mi palabra. Tú lo único que tienes que hacer es hablarle la palabra. Pero qué tremendo. El mismo Señor que dice, verso 7, ¿qué dice? Mas la casa de Israel no te quedará oír. Qué triste es que la iglesia dice que es fiel a Dios. Qué triste es que la iglesia dice estar esperando la fidelidad de Dios. Pero viene la palabra profética y la iglesia, ¿qué hace? No quiere escuchar. Por eso la Biblia dice que Dios le dijo: mi pueblo está padeciendo y pereciendo por falta de conocimiento, pero no porque yo no quiera habérselos dado, sino porque ellos lo han rechazado. ¿Sabes por qué la iglesia está siendo infiel, aunque sabe que tiene un Dios fiel? Porque rechaza el conocimiento de Dios. Dice ahí: porque no me quieren oír a mí. Hoy las iglesias se van a buscar aquellos mensajes que simplemente los motivan. Hoy la gente se va a las iglesias en donde hay espectáculo de cantantes magníficos, show, y yo no tengo nada en contra de eso, porque me encanta ver artistas cristianos, me deleita la música. Pero si tú les quitas el show, si tú les quitas lo bonito de las palabras y las cuestiones educativas que hacen, ¿sabes qué dicen? Esta iglesia no me gusta, me voy para otra. En el verso 11 le dice Dios al profeta: háblales al pueblo que está exiliado. ¿Por qué el pueblo estaba exiliado? La palabra exiliado significa apartado, fuera. Y muchas veces hoy en día la iglesia, por ser infiel, ha sido apartado fuera
de la fidelidad de Dios. Hablamos muy bonito de Dios. Cantamos muy bonito a Dios. Pero lejos está de ser fieles a Dios. Pero ve conmigo al capítulo 5, versos 11 y 13. Y aquí es donde empieza lo maravilloso de Dios. Dios se enojó por la infidelidad del pueblo y Dios los mandó a que fueran cautivos. Pero mira, yo te dije en la base de que empezó el mensaje, pero en medio de todo tenemos un Dios que es. Y si Él dejara de ser fiel, dejaba de ser Dios. Y en Ezequiel 5, del verso 11 al 13, no lo voy a leer, pero Dios le recuerda al profeta que aunque el pueblo conocía a un Dios fiel, pero también era un Dios de justicia. Y el Señor le empieza a decir, mira bien lo que les dice: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones. Ahorita dicen, hermano, yo no he profanado el templo. ¿Cómo no? Cuando vives en pecado, cuando practicas el pecado, dice la Biblia que nosotros somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando no obedecemos los mandamientos, cuando nuestra vida está llena de temor, estamos profanando el templo ¿de quién? De Dios. Con todas nuestras abominaciones. Pero dice el Señor, pero te quebrantaré yo también. Ay, aquí está lo hermoso. Te quebrantaré. Y todos sabemos que es el quebrantamiento, ¿verdad? Mira lo que dice el Señor: mi ojo no perdonará, ni tampoco tendrá misericordia. Entonces, para aquellos que todo lo quieren ver color de rosa, y yo peco y hago lo que quiero y dudo y esto y acá, y al cabo Dios es fiel y misericordioso, pues deja de decirte que tengas cuidado, porque Él está diciendo bien claro aquí: mi ojo no perdona, ni tampoco tendré misericordia para aquel que no quiera ser fiel. Y mira lo que le dice al pueblo: una tercera parte de ti morirá de pestilencia. Wow, ¿dónde está el amor de Dios? Usted dirá, ¿esa es la fidelidad de Dios? ¿Que una tercera parte va a morir de pestilencias, de pandemia? Y dice, y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Hasta los días de hoy, ¿cómo está el pueblo de Dios? ¿En guerras? ¿Esparcido? ¿Se cumple o no se cumple la palabra del Señor? ¿De generación en generación? Sí. Pero sabes que ahora, en estos días que estaban cayendo miles de misiles allí en Israel y todo esto, ¿qué crees que hizo el pueblo de Dios? ¿No se fue a su casa a encerrar? ¿No le dijeron, oye, nos están cayendo más de 1000 misiles cada rato, tomen sus precauciones, vayan y métanse en su casa y no salgan para nada, no sean imprudentes? No, ¿sabes qué fue lo que hizo el pueblo de Israel?
se fue y se metió al templo y empezó a orar en masa y a arrepentirse y a buscar al Señor, aún en medio de las circunstancias, porque se acordaron de que en medio de todo tenían un Dios que ha sido fiel de generación en generación. Y tú podrás decir: ¿cómo es posible que les mandaban tantos misiles y no caía nada? Todos quedaban destruidos en el aire. Oh, porque sigue siendo el pueblo de Dios, porque su palabra fue empeñada. Dice: se va a cumplir mi furor y saciaré en ellos mi enojo. Y dice: y tomará satisfacción y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. Uy, estoy pecando y nadie sabe. Acá en lo oculto estoy haciendo cosas y nadie lo sabe. Dice el Señor: chiquito, ten cuidado. Ten cuidado. Porque yo traigo todo a la luz. Y porque yo vengo. Porque yo soy un Dios justo. Y lo que tú estás haciendo me está haciendo infiel. Lo que tú estás haciendo va en contra de mí. Por lo tanto, voy a traer quebrantamiento a tu vida. Mi furor, mi enojo se va a levantar contra ti. Y yo por eso le digo: Señor, de tenerte de enemigo, no, ¿para qué, Señor? Mira el verso 14, qué tremendo. Dice: y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todas transuante. Oh, pero aquí viene lo hermoso. Vea el verso 11. Vemos que en medio de ese juicio y del exilio del pueblo, Dios es fiel. Porque ahí en Ezequiel 11:16, mira lo que le dice al profeta: por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les arrojé lejos entre las naciones y los esparcí por la tierra, con todo eso les seré por un pequeño santuario en la tierra a donde lleguen. Verso 17 que dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os rogaré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estabais esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ellos todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean pueblo y yo seré para ellos Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Sí, tu pecado me ha alejado de mí. Tu pecado, tus abominaciones hacen que yo me vaya de ti. Mi Espíritu Santo se contrista ante tu pecado, ante tu indiferencia. Pero aún en medio de eso yo te amo. Aún en medio de eso mi sangre fue derramada por ti en la cruz del Calvario. Hay perdón en la sangre de Cristo Jesús. ¿Y qué les dice? Ese corazón indiferente, ese corazón testarudo, rebelde, ese corazón que se ha cerrado, va a tener que venir a ser quebrantado, para que una vez en el quebrantamiento empiece a fluir otra vez la fidelidad de Dios. Y mira lo más tremendo que te voy a decir para culminar. La Biblia dice que en esos tiempos muchos profetas profetizaban en el nombre de Dios. Pero ¿qué pasaba? No se cumplía la promesa porque no venían de Dios. Y cuando Ezequiel se levanta y empieza a profetizar, ¿qué crees que le empezaron a decir el pueblo? Eso dicen todos.
Y pasa el tiempo y se alargan los tiempos y no pasa ¿qué? Nada. Hoy en día tú les dices, Cristo viene pronto. ¿Y qué te dicen? Desde mis abuelos, tatarabuelos decían que Cristo venía pronto y todavía no ha venido nadie. Poquito peor, la Biblia dice que aún muchos tienen por tardanza las promesas de Cristo, de su venida. Aún muchos cristianos dicen, no, Cristo todavía no va a venir. Y el Señor dice que empezó un refrán en el pueblo de Israel, donde decía, no, yo creo Dios ya se olvidó. No, yo creo Dios dijo, pero ya no se acuerda. Y empezaron ellos a decir un refrán. Y por eso lo que leímos ahorita ahí en el 12, 23 al 28 dice, por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión de lisonjeros. Y a mí me llamó la palabra eso. ¿Qué es lisonjeros o lisonjera? Dice que una palabra lisonja habla de una palabra exagerada y generalmente interesada y que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Hoy en día hay mucha palabra lisonja que dice que viene de parte de ¿quién? De Dios, pero Dios no la ha dado, porque es una palabra que exagera, que trae un interés y se hace para conseguir un favor o la voluntad. Por eso la Biblia dice que en estos días mucha gente tendrá comezón de oír la palabra, pero no la palabra de Dios, sino las palabras lisonjas. Aquellas que le dicen, no te preocupes, el 22 va a ser igual y mejor que hoy. Estamos ya saliendo del problema. Mentira. Esto ya no se compone, ni se va a componer. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Él está preparando a su pueblo para su venida. Él ha amado al mundo de tal manera que amando a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos en el tiempo final en donde necesitamos que correr a buscar la fidelidad y la misericordia de Dios y volvernos de nuestros malos caminos. Yo termino diciéndote esto. ¿Sabes cuándo vamos a aprender a serle fiel a Dios? ¿Sabes por qué muchas veces somos infieles? Yo les dije la otra vez que yo soy de la idea de que un pueblo de Dios debe estar gozoso, libre, contento. Pero yo les dije que ningún avivamiento nace del gozo y la alegría, sino todo avivamiento nace ¿de qué? Del quebrantamiento del corazón. ¿Sabes tú y yo cuándo vamos a aprender a ser fiel a Dios? Cuando tengamos que meternos al horno de fuego y tengamos que ser ¿qué? Quebrantados. ¿Por qué te di todo este contexto del pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios vivía cómodamente. Se había acomodado aún en el cautiverio a vivir bien. Porque aunque estaban cautivos, pero vivían bien. Y por eso Dios dice, se han olvidado de mí.
Por eso los profetas falsos hablaban y le decían: todo va a estar bien, va a cambiar todo, Dios nos va a bendecir, usted esto y la prosperidad de Dios y todo. Y el pueblo estaba siempre buscando estar chévere. ¿Sabes que a nadie de nosotros nos gusta padecer? Levante la mano a quien le gusta sufrir. Por eso eres infiel. Porque tú vas a aprender a ser fiel cuando pases por el quebrantamiento. Y cuando pases por el quebrantamiento, vas a estar desolado, como dijo Dios en su palabra, ¿verdad? Dice que hasta todo transuante te va a ver y va a decir no. Y cuando parezca que estás en la ruina, cuando parezca que estás en la desolación, cuando te digas estás enfermo de muerte y no hay nadie que te pueda sanar, y que estás viendo cómo te estás consumiendo cada día, cuando estés metido en una depresión en donde el diablo te tiene atado ahí todo temeroso y que la depresión te lleve a una locura, entonces lo único que vas a hacer es como el salmista, decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi fidelidad solamente viene del cielo, del Dios fiel, el que nunca me va a dejar, aun aunque parezca que estoy tirado. Y es ahí donde va a venir Dios y te va a sanar. Lo que al hombre le era imposible, para Dios nada es imposible. Te va a rescatar, te va a transformar, te va a sanar, te va a cambiar, te va a quitar esos hábitos, te va a quitar esos vicios. Y es entonces en donde el Señor va a tener un trato contigo y vas a conocer la fidelidad de Dios y enamora esa fidelidad. Entonces van a ser una fidelidad profunda en tu vida, base al quebrantamiento, y entonces venga lo que venga, pase lo que pase, tú permanecerás firme, confiado en que tienes un Dios que es fiel. Ponte de pie, iglesia, y empieza a adorar a ese Dios fiel. Y no esperes que venga el quebrantamiento, no esperes que te pase lo que le pasó al pueblo, que hasta que fueron llevados a lo sumo, hasta que fueron exterminados, hasta que fueron pasados por el fuego, entonces empezaron a ver la fidelidad de Dios. Por eso decían: los tiempos se han alargado, porque se había olvidado de que tenían un Dios fiel. Pero cuando estaban en la ruina, cuando estaban en el quebrantamiento, y viene palabra de Dios y le dice al profeta: diles que ese refrán va a dejar de cesar y que nunca más se va a escuchar en el pueblo. El Señor te dice: oh, eso que tú has estado diciendo, que el Señor se ha tardado y que tu promesa no se ha cumplido, el Señor dice: eso va a cesar, porque el Señor va a empezar a cumplir sus promesas. Vas a empezar a ver la respuesta a las peticiones, vas a ver cómo Dios va a empezar a mostrar su fidelidad. Pero si tú permaneces fiel, si tú vienes como el pueblo de Dios arrepentido y decirle: Señor, hemos pecado contra ti. Por eso la Biblia dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se apartare de sus malos caminos, si mi pueblo me buscare, entonces yo voy a inclinar mi oído y voy a escuchar su clamor, y entonces voy a ir y voy a perdonarlos y voy a sanar su tierra. Pero ¿sabes hasta cuándo vamos a creer y vamos verdaderamente a ser fieles? Hasta que veamos en carne propia la fidelidad de Dios. Hasta que estemos en el quebrantamiento, hasta que estemos en la miseria, hasta que estemos en lo peor, y que nadie dé nada por nosotros, y ahí se extienda el brazo de poder de Dios y nos restaure, nos sane, nos salve, nos bendiga. Entonces ahí vamos a experimentar la fidelidad de Dios, y es ahí donde van a ser un corazón que en lo mucho o en lo poco, en la guerra o en la paz, tú le vas a ser fiel a Dios.
y vas a permanecer fiel a Dios. Y cuando venga el enemigo a quererte robar la paz, la fidelidad, te vas a acordar de donde Dios te ha sanado, de donde Dios te ha salvado, de donde Dios te ha lavado, de donde Dios te ha puesto. Y entonces vas a decirle como José, cuando vino aquella mujer y le dijo: quiero dormir contigo, y le dijo: no, yo no quiero fallarle a mis amos, a Potifar, pero tampoco quiero fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque se acordó que aunque él había estado en lo peor, había estado en la cárcel, lo habían vendido, habían hecho con él todas las cosas, pero él sabía que tenía un Dios fiel y que no lo iba a dejar ahí en la cárcel, que lo iba a poner en los lugares celestiales. ¿Y qué pasó? La fidelidad de Dios se cumplió. Y eso es lo que nos falta a nosotros, que muchas veces cuando empezamos a pasar por circunstancias difíciles, que muchas veces cuando empiezas a ser quebrantado, renuncias, retrocedes, te desanimas, cuando es ahí donde el Señor está tratando contigo para que le conozcas como el Dios fiel y misericordioso para siempre. ¿Por qué no pasas un momento